Amén. La clase de esta mañana la he titulado Esclavos. Y yo sé, aquí dice, ya empezó rara la clase, pero algo que para mí es sumamente increíble es como nosotros en la historia bíblica podemos encontrar ciertas palabras, ciertas cosas que pareciera hoy en el mundo moderno algo que te puede causar asco, algo que te puede causar indignación. Pero esta palabra en la Biblia tiene un significado muy profundo. Y no podía evitar pensar hoy, bueno, de hecho hoy tenemos grandes noticias. Hoy se bautiza Marjorie. Un aplauso porque es una decisión muy radical. Hay fiesta en el cielo. Tiene que haber fiesta aquí también. Así que la familia Morales estará de fiesta hoy y es una alegría que Marjorie pueda tener el corazón deseoso de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Pero Marjorie, esta prédica no pude evitar pensar en ti porque dije, espero que esto la anime a visionar, porque es una jovencita y hay muchos jóvenes que han entregado su vida. Hay muchos aquí de jóvenes que entregaron su vida, que ya no son tan jóvenes. Pero espero, Marjorie, que el día de hoy esta prédica pueda encender algo en tu corazón, que pueda permanecer eternamente. Y también para todos aquellos que quizás su corazón ha estado un poco apagado, que dices, no siento una conexión tan profunda con Dios, hay algo que me ha robado el motivo y la pasión por Jesús. Espero que esta clase pueda ayudarte. Y pensando un poco en eso, no me podía evitar pensar que esta prédica realmente no es una prédica para todos. Y no me comiencen a señalar, no es que estoy sesgando y pensando, esto es para fulanita. No. Es porque algunos van a entender lo que voy a decir hoy y otros no lo van a entender. No voy a hablarte hoy de apología, no te voy a hablar de filosofía, no te voy a hablar de temas que quizás hasta yo ni conozco. Hoy voy a hablarte a tu identidad. ¿Por qué? Porque la manera en la que te defines vas a llevar tu vida. La manera en la que tú te percibes condiciona tu manera de vivir. Pero para que me entiendas un poquito, hay una historia muy interesante. No sé si alguien ha escuchado la historia de los moravos, pero te invito a que la puedas buscar. Es una historia muy interesante, pero imagínate allá en el año 1732, habían dos jóvenes que se volvieron muy populares por esto. Era una isla en el Caribe y había en esa isla miles de personas que vivían bajo el látigo de la esclavitud. Y era una verdadera hazaña. No simplemente pensar cómo esos esclavos van a conocer del Evangelio. La gran hazaña era qué iban a hacer para lograr ese objetivo. Y estos dos hombres pensaron algo muy radical, porque es terrorífico pensar en ir a un lugar donde probablemente tu vida va a estar en riesgo con tal de predicar el Evangelio. Pero sin importar el terror profundo de esa brutal existencia en esa isla, el miedo fue aplastado por la compasión que ellos sentían por esos hombres. A tal grado, a tal punto, que estos dos hombres, al pensar en llevarle la esperanza a esos otros hombres, que miraron un gran problema, el elefante en la habitación, ellos no podían tener contacto con los esclavos, no era permitido, pero se les ocurrió una sola idea para poder contactar con estos hombres. Ellos estaban dispuestos a perder su libertad. Ellos estaban dispuestos a volverse esclavos con tal de predicar el Evangelio a aquellos esclavos. ¿Te parece algo radical esto? Lo es. Habían pensado empacar sus vidas y entregarlas al mismo sufrimiento, con tal de que aquellas personas escucharan el Evangelio. Pero la pregunta a la que quiero darle respuesta es: ¿qué clase de amor te empuja a renunciar voluntariamente
a tus propios derechos. Pero para que nos entendamos mejor, vamos a ir a unas escrituras. Por favor, abre tu aplicación o tu Biblia y vamos a leer unas cuantas escrituras para que entendamos mejor este concepto. Dice en Lucas, capítulo 1, versículo 38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Santiago 1, siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las 12 tribus de la dispersión, saludos. Segunda de Pedro 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa como la nuestra por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Judas, capítulo 1, versículo 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los dos amados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. María, Pablo, Pedro, Santiago, Judas, todos ellos, habiéndose podido describir de cualquier otra manera, decidieron describirse de una manera muy particular. Porque pudieron haberse dicho, el director de las misiones, yo soy un gran líder, yo soy la cercana de Jesús, la amada, Él lloró conmigo. Puede describirse como el superapóstol, el de la piedra. Pudo haber tenido cualquier tipo de características en su presentación, pero hay una palabra que ellos usaron con la cual se sentían identificados. ¿Sabes cuál es? Y siervos fue traducida de una palabra del griego que se pronuncia doulos, pero siervos al menos le dice que hay 5 palabras para describir la palabra siervos en griego, pero la palabra doulos no significa siervo, significa esclavo. Y te voy a decir algo que quizás tú no sabes. No hablo griego con mi esposa en la sala, no hablo griego en los partidos de fútbol, aunque a veces pareciera porque les pido la bola y no me entienden, no me la dan. Digo, algo aquí no está bien. Yo creo que sí hablo griego un poquito y no lo sabía. Pero los hombres que tradujeron la palabra sí sabían que significaba esclavos. La pregunta es, ¿por qué estos hombres hicieron este cambio de esta palabra? Y es que un poco más de un siglo la esclavitud era algo habitual en el planeta, y ellos conocen a nuestro Señor, ellos conocen a nuestro Dios y saben que Dios no permite o no aprueba la esclavitud de otros seres humanos. Pero para que no se hiciera apología de la esclavitud, ellos decidieron cambiar esa palabra de esclavos a siervos para no promover la trata de esclavos. ¿Te parece algo noble esto que hicieron ellos? Sí, lo es, pero algo se perdió en el proceso. Porque siervo y esclavo parece que funcionan diferente, pero no, operan de una manera distinta. Porque el siervo se contrata, pero el esclavo se posee. Hombres y mujeres poseídos por Dios manejaban su propia vida como si su vida no les perteneciera. Manejaban sus recursos como que sus recursos no les pertenecieran. Administraban su tiempo como si su tiempo no les perteneciera. Cuidaban su cuerpo como que si su cuerpo no les perteneciera. Esclavos. Quizás es una palabra que puede sonar fuerte para ti. No, yo no soy esclavo de nadie. Dice la canción que ya no soy esclavo. La palabra doulos era la palabra que parecía preferida para los discípulos del primer siglo. Había algo en el interior de los cristianos del primer siglo que eran capaces de dar su propia vida, y esa identidad se ha perdido con el tiempo. Ese deseo de ser un esclavo de Jesucristo no se vive mucho hoy. Personas que vienen a la iglesia esperando ser servidos, pero no siendo siervos. Esperan poder servir, pero no ser esclavos. Vivimos en una sociedad que aplaude el extremismo. De verdad te lo digo. Porque lo aplauden
pero siempre y cuando no tenga que ver con Dios. Porque te digo una cosa, si lo piensas por un momento, si yo me encierro en mi casa a planificar estrategias de contenido de 6 meses, si paso madrugadas enteras frente a mi computadora usando Premiere Pro, After Effects, ajustando fotogramas por fotogramas, secuencias de color, hasta sentir la sensación de satisfacción absoluta por el buen resultado que tuvo mi video, la cultura, las personas aplauden y me llaman un profesional apasionado. Si yo, para lidiar con el nerviosismo de la semana, me levanto a las 3, 4 de la mañana, hay personas que por ansiedad dicen, no, pues voy a amanecer más temprano en la semana y me voy a ir al SmartFit, me voy a ir a un gimnasio, voy a ir a sudar un poquito, y comienzas a llevar tu cuerpo al límite día tras día. La gente te va a admirar y te va a llamar disciplinado, disciplinada. Bravo, te van a decir, qué increíble ejemplo tú eres. Cómo me gustaría ser como tú, pero no tengo la disciplina. Hoy con el mundial, sí voy con el mundial. Tú te puedes pintar la cara de tu equipo favorito. Puedes no perderte ningún partido de fútbol de este mundial. Puedes gritar los goles del mejor jugador de la historia, Cristiano Ronaldo. Sí, y tú estás ahí gritando, estás afanado, estás contento. Y si tú demuestras eso a las personas, eres un buen fan. Qué increíble, qué hombre o mujer que parece que tiene la felicidad interna cuando meten goles. Pero en el instante, en aquel momento de euforia por Jesús, cuando ese mismo nivel de enfoque obsesivo, de devoción innegociable por la persona de Jesucristo, de repente tú te vuelves un loco para la gente. De repente, no sé si lo has notado, pero para la sociedad parecieras un peligro. La sociedad hoy en día ha estado revolviendo las ideas, ha estado confundiendo las nuevas generaciones. Y si tú demuestras esa euforia y pasión por Jesús, te dicen, eres un fanático, eres una exagerada, tú no necesitas hacer todo eso. Hay cristianos más tranquilitos que tú. Así tienes que ser. La gente quiere condicionar la manera en la que tú quieres amar a Dios. Pero hay una historia en la cual nosotros, y en lo particular a mí, lo veo como una historia muy personal. Por favor, acompáñame a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 15, versículo 12 al 18. Deuteronomio 15, versículo 12 al 18 dice lo siguiente: si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti como siervo y te sirve por 6 años, al 7º año deberás dejarlo en libertad. Cuando liberes a un siervo varón, no lo despidas con las manos vacías. Sé generoso con él y regálale como despedida algo de tus rebaños, de tus granos y de tus vinos. Dale parte de la abundante riqueza con la que el Señor tu Dios te haya bendecido. Recuerda que una vez tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te liberó. Por esa razón doy este mandato. Pero supongamos, y esto aquí se pone interesante, supongamos que tu siervo dice, no te dejaré porque se ha encariñado contigo y con tu familia y le ha ido bien en tu casa. En ese caso, toma un punzón y perfórale el lóbulo de la oreja contra la puerta. Entonces será tu siervo por el resto de su vida. Haz lo mismo con tus siervos. No pienses que liberar a tus siervos, no pienses que liberar a tus siervos es una gran pérdida. Recuerda que durante 6 años te brindaron un servicio que vale el doble del salario de un obrero contratado, y el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. La Escritura dice que para el pueblo hebreo Dios tenía algunas regulaciones, y Él siempre ha sido un Dios maravilloso, porque desde el principio, del Génesis al Apocalipsis, Dios anda buscando nuestra libertad. Y en el pueblo hebreo había una manera de resolver ciertos problemas, porque dice la Escritura que si tu hermano tenía una deuda contigo, él podía tener 2 opciones: o pagaba la deuda completa o se daba como esclavo.
por 6 años. Pero el 7º año se le llamaba el año de la liberación. Ese esclavo era un esclavo que iba a cultivar las tierras del amo, iba a cuidar la casa en la noche para que ladrones no saquearan esa casa, iba a tener impecable la casa de su amo, iba a limpiar los baños, iba a espantar a los animales, iba a hacer de esa casa su casa por 6 años. Era alguien que estaba pagando una deuda, era alguien que había entregado su vida por esa cantidad de años, y al 7º año lo iban a liberar. Y era increíble cómo este sistema permitía que tú pudieras pagar todas tus deudas. Pero se pone mejor, porque al 7º año no solamente quedaba libre este hombre, dice la escritura que el propio amo tenía que recolectar de esos frutos que el esclavo sacó, de esos granos que él cosechó, de parte de las ovejas o ganado que él tenía, de su vino, y lo iba a sacar con sus riquezas, con las cosas que él haya producido durante los 6 años. Es decir, él podía ser libre, él podía reiniciar su vida desde cero, podría casarse, podría tener una tierra, podría tener animales para poder cosechar leche, queso, lo que sea, y no iba a ser un esclavo que iba a salir de la casa y vivir en la calle. Era alguien que iba a salir a reintegrarse en la sociedad con recursos. Y a mí me parece interesante por cómo Dios obra en su pueblo con justicia. Pero en ese contrato de servicio había una cláusula muy pequeña, una cláusula que rara vez sucedía, una cláusula que era muy raro de ver, pero en ocasiones sí se lograba ver, porque dice la escritura que si este hombre, este siervo, le dice a su amo: no te dejaré, no te dejaré, porque te amo y amo tu casa. Ese hombre que era libre, en su libertad, deseó seguir siendo un esclavo, pero ya no iba a ser un esclavo por una deuda, iba a ser un esclavo porque amaba a su amo. De alguna manera, en el proceso, el corazón del esclavo y el corazón del amo comenzó a unirse, comenzó a encariñarse, a tal punto que este hombre o esta mujer pensó: prefiero ser un pequeño esclavo en tu casa que ser el dueño de mi propia vida, porque me ha ido bien contigo, porque he encontrado el propósito de mi vida. Yo amo tu casa, amo tu mesa, amo tu familia. Yo no me veo lejos de ti. Puedo ganar renombre, puedo obtener riquezas, puedo hacer mi vida desde cero, pero no tiene sentido. Yo prefiero ser parte de tu casa. Y dice que la tradición es que el amo, cuando este esclavo pronunciaba estas palabras, lo llevaba a la puerta de su casa con una asamblea santa. Ahí estaban sus vecinos, estaban sus familias, estaban conocidos, y él le decía: este hombre es un hombre libre, y en su libertad ha decidido ser un esclavo por amor. Él ya no es un esclavo por deuda. Él no da sangre, él no compartía lazos de ADN con este hombre, pero dice que tomaba la oreja, la ponía en la puerta, le abría un hoyo y sangre firmaba el pacto. Antes era tinta, antes eran palabras, ahora hay sangre de por medio. Y se le ponía un pequeño arete al esclavo. Cuando la gente lo veía pasar por el mercado, la gente podía saber: este hombre era un hombre libre, pero ha decidido entregar su vida a su amo. Ese era un sello, era una marca de que en su libertad prefirió vivir bajo la casa de su amo. Yo sé que aquí algunos estarán pensando: bueno, la verdad es que no me conecto con esto. Pero habrán otros que probablemente es el sentimiento que han tenido, porque yo no sé ustedes, pero yo en lo particular hace muchos años llevo una vida muy desastrosa, de libertinaje, de adicciones, de malas decisiones. Yo me recuerdo perfectamente momentos donde caí tan bajo, y yo me recuerdo en una ocasión
que yo estaba a la orilla de un puente, ¿sí? A la orilla de un puente había un río. Y yo decía, mi vida no tiene sentido. He sabido lo que es la escasez, he sabido lo que es un poco de abundancia, he sentido la presencia de una familia, es la ausencia de una familia, pero nada de eso me llena. Y había estado en la calle, había estado sin casa, sin mis padres, sin mis hermanos, había estado solo en un lugar. Y yo me ponía a pensar, ¿qué es lo que da sentido a mi vida? Y yo me recuerdo que podía tener dos opciones: o suicidarme o decirle a Dios, Dios, en mi vida, porque no sé qué hacer con esto. Y yo me recuerdo muy bien que en medio de la desesperación y de la falta de esperanza, me recuerdo que recibí una llamada de mi mamá. Y me dijo, te conseguí un espacio en la capital para que te puedas mudar y puedas iniciar un trabajo allá y puedas rehacer tu vida. Yo dije, esto fue algo que Dios hizo. Voy a seguir el plan. Y me recuerdo que yo llegué al día siguiente. Me recuerdo que lo primero que pensé fue, tengo que ir a la iglesia. Y llegué a la iglesia y nunca había estado en la iglesia y veo unos hombres trajeados, así como los sugieres, afuera de la puerta. Y dije, no creo que sea aquí. Yo iba con mis mejores prendas, ¿no? Pero a lo mejor en el pueblo era así. Pero veo a estos hombres trajeados y dije, no, yo creo que es un banco esto. Y me quedó viendo un hermano y me recuerdo, y dije, ya no puedo quitarle la vista porque yo quiero preguntar. Y le dije, ¿esta es la iglesia? Con una gran sonrisa me abrazó. Y yo dije, qué raro esto, ¿no? Me abrazó y me dice, pasa adelante, aquí es. Y yo entré, yo me recuerdo ese día, yo entré y yo no sé qué es lo que sucedía, pero cada palabra, cada canción, la cena, la preca, todavía la recuerdo. Cada momento era de llorar y llorar. Dios, has hablado a mi corazón, has respondido a mi oración. Señor, ahora que tú me has sacado del hoyo, de la mugre, Señor, permíteme servirte. Yo me recuerdo muy bien, tenía 19 años y yo decía, Dios, úsame. Y mi corazón latía apasionadamente. Allá alguien, no sé quién fue todavía, pagó la conferencia para que yo viniera a la conferencia del 2015 de Pasión por Ti. Y yo me recuerdo que conocí a muchos. Y yo decía, wow, yo quiero seguir esto. Luego ese mismo año llegó Fabián Esparza allá a Costa Rica. Yo dije, Señor, es una señal de que tú quieres que yo haga algo. Amén. Y es increíble, no te voy a hacer larga la historia, pero Dios en ese tiempo me miró y dijo, ok, vamos a ver. Porque para mí, haber deseado servirle a Dios era un sueño muy profundo. Y el año pasado, porque tiempo de eso y la historia es un poco larga, por ahí Josué se atrevió, no sé qué le pasó, y me mandó un mensaje que quería que yo viniera aquí por un año. Ya llevo 8. Josué, si lo estás viendo, bueno, aquí estamos ya. Pero me recuerdo que el año pasado yo hablaba con Josué y mi corazón se ha estado deseando servirlo. Pero me recuerdo muy bien que el año pasado fue un año un poco inestable para mi corazón, para mi espiritualidad. Yo había pensado, yo creo que este año puede ser el último año. Yo creo que este año es un año donde he perdido otra vez mi deseo, mi propósito. Y cuando leo esta escritura, por eso te dije que era un poco personal, porque dice que 6 años era el tiempo que el esclavo trabajaba. Pero al 7º año era el año que era liberado. Yo me recuerdo muy bien, yo me lo planteé, yo hablaba con Josué me decía, ten tiempo, piensa, ora. Yo me recuerdo que en mi corazón estaba la duda, la incertidumbre, y de repente comencé a pensar, Dios, has hecho tantas cosas en mi vida, has bendecido tanto mi vida y a mi familia, has hecho maravillas, has hecho milagros, Señor. Y yo me recuerdo profundamente el año pasado. Yo estaba en un tiempo de oración y Dios, como que sentí que Dios me estaba dando la oportunidad de decir, tú eres libre, tú puedes tomar la decisión. Yo no voy a dejar de ser discípulo por dejar de trabajar para una iglesia. Yo sentía que Dios me decía, tú puedes tomar la decisión. Has servido y yo pago bien, yo pago bien. Pero me recuerdo todo este tiempo que yo estuve estos años aquí. Y yo dije, Dios, amo tu casa. Me ha ido bien contigo, Señor. Te amo a ti y amo tu casa. No me digas que me vaya. En el mundo
pudiera tener oportunidades de alcanzar éxito, de poder tener una familia. Yo dije, Dios, yo sé que tú eres muy bueno, eres misericordioso y tus planes son perfectos. Pero Señor, no te dejaré. No, te amo a ti y amo tu casa. Amén. Dios es un Dios compasivo y no hay mejor libertad que entregarle tu vida a Dios. Porque a veces pensamos que ser el dueño de nuestra propia vida es la verdadera libertad, pero es la mentira más antigua que te han vendido. Porque entre más tú crees que eres libre y haces lo que te da la gana, más o menos te vas a dar cuenta de que siempre vas a vivir sometido a algo. Pero lo que Dios te dice es, si tú me entregas tu vida, tú llegas a ser parte de mi casa y la gente sabrá. Y aquí hay hombres y mujeres que son los hombres y mujeres más libres del mundo. Han decidido entregar su vida y ya no son un esclavo por una deuda, sino son un esclavo por amor a Dios. Amén. Y esto es algo que deseo para todos, que puedan calar en lo profundo de tu corazón. Manuel, ¿me puedes ayudar, por favor? ¿Sabes qué es lo más bonito de esta prédica? Que ya va a terminar. Vamos, Andrés. Vamos, Andrés. Ale. Nuestro Señor nos llama otra vez a venir a la puerta. Quizás eres de aquellos que en sus inicios dijo, Señor, te doy mi vida entera. Te doy todo, Señor, porque no tengo nada. O lo tengo todo, pero sin ti es como que no tuviera nada. Hay personas aquí que en sus inicios su corazón casi se les sale del pecho por amor a Dios, pero quizás se han alejado por un tiempo. Quizás su vida no ha sido la misma de unos años para acá, pero Dios te llama hoy a la puerta de su casa, que es la iglesia. Aquí no llamamos personas al frente, aquí no hacemos ese llamado, pero Jesús te hace un llamado individual hoy, enfrente de esta santa asamblea. Él te llama a ti por tu nombre y te invita a venir. Lo puedes sentir en tu interior y es algo único. Y es algo que sientes o no lo sientes. No lo puedes comprar, no lo puedes sacar de alguien más. Eso es algo que está en tu interior. Y por eso te decía que aquí hay personas que han hecho a Jesús su Salvador, pero hay personas que no han hecho a Jesús su Señor. Porque qué fácil, qué gratificante, qué rico es darle a Jesús nuestros pecados. Pero qué difícil es darle a Jesús nuestros derechos. Porque nos encanta pelear por nuestros derechos. ¿Y sabes por qué no hay muchas personas apasionadas por Jesús? Porque llegan a esta iglesia abrazando sus derechos y no les da tiempo de abrazar la obediencia. No les da el chance de poder aferrarse al Espíritu Santo y ser transformados. Porque les encanta pelear por sus derechos. Enséñanos, Andrés. Hay lugar por esos derechos, pero no con Cristo. En el mundo, porque no te voy a decir que no luches por las injusticias de este mundo, pero con Jesús, entrégale tus derechos. Vas a ver a muchas personas disfrutando la vida, vas a ver a muchas personas haciendo cosas increíbles, pero tú no tienes tiempo porque andas evangelizando. Tú no tienes tiempo porque tienes tiempo de discipulado. Tú no tienes tiempo porque quieres dar consejos a alguien que anda mal. Antes de yo venir aquí estuve en un trabajo donde salía a las 5 de la mañana y cada jueves para mí la lucha más intensa que podía tener, porque yo le había pedido a Dios, úsame, Señor, y Jesús dijo, ok, te voy a usar, pero vas a perder uno de tus derechos y vas a administrar tu tiempo como si tu tiempo no te perteneciera. Porque yo entraba a las 10 de la noche del miércoles, yo salía a las 6 de la tarde de mi casa y al día siguiente a las 5 de la mañana que yo salía era día de charla bíblica. Y siempre pasaba el bus que iba a mi casa o el bus que iba a la universidad. Y yo le decía, Dios, un jueves más, un jueves más, un jueves más. Y yo vivía lejos, un poco lejos de la universidad. Y yo decía, si yo me voy a mi casa después de la universidad, que era hasta las 11 de la mañana, no me voy a despertar para ir a trabajar. Y me quedaba despierto. Entraba de nuevo al trabajo el día jueves y salía a las 5 de la mañana el día viernes. Llegaba a mi casa a las 6 de la tarde. 36 horas sin dormir. ¿Sabes qué es lo más maravilloso? Cuando tú cedes tus derechos a Dios, que por un momento nosotros pensamos
duele y parece que Dios no está en acuerdos contigo para cumplir ese sueño. Pero yo sentí la prueba de Dios preparándome, porque yo decía, lo haré cuando no tengo el tiempo. Y cuando tenga el tiempo, o sea, es algo en lo cual yo me recuerdo muy bien que Dios en esa prueba sentí como una cierta aprobación, porque tiempo después Josué me escribió y fue algo maravilloso. Pero nuestra vida, tú decides quién la controla, tú decides a qué amo quieres servir. No es si no tienes un amo, es a qué amo tú estás sirviendo en esta mañana. Dice la escritura, en Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús nos demostró que renunciando a tus derechos en el momento más vulnerable de tu vida, ahí se vive la verdadera obediencia. Queridos hermanos, quizás algunos no se vayan a sentir, como dije en un principio, identificados, pero Jesús fue el primero en hacerse un esclavo, fue el primero en doblar las rodillas y someterse a tu mismo nivel. Hoy vamos a tomar la Santa Cena y quiero que pienses por un momento, si tu vida no ha estado entregada a Jesús de esta manera tan radical, este es el momento para hacerlo. Este es el tiempo de la liberación. Tú puedes hacer tu vida, tú puedes buscar ese éxito, tú puedes tener esa relación, tú puedes hacer cosas. Pero si tú amas a tu Señor y amas su casa, deja que Él selle con sangre tu nombre en su puerta, y que le pertenezcas, que no seas un siervo por deuda, porque Dios te sacó nada más de donde estabas, que te vuelvas un esclavo por amor a Él. A eso te está llamando Él. Y ser su esclavo es la mayor libertad que existe. Acompáñenme por favor a una oración. Señor, el mundo nos vende la idea de que ser dueños de nuestra propia vida es el sentido de nuestra existencia. Pero tu palabra nos demuestra, Señor, que la verdadera libertad se encuentra cuando estamos bajo de tu señorío, Señor. Padre, te ruego que nos des un corazón dispuestos a hacer lo que sea con tal de ganarlo a usted, Señor. Porque mi vida ya no me pertenece. Dice la Biblia que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no vivo para mí, sino para el Hijo de Dios que murió y se sacrificó por mí. Señor, en esta mañana damos honra y gloria a tu nombre, porque tú eres digno de alabanza, Señor. Yo sé que hay algunos aquí que su corazón fue conectado con tu palabra, Señor, que sintieron a tu Espíritu Santo susurrándole a su corazón. Y aquellos, Señor, que quizás no se sintieron conectados, Padre, explico que ayudes a su corazón, a su mente, que a través de tu palabra, Señor, puedas hacer una transformación radical. Padre, te alabo, Señor, te alabo por el sacrificio de su Hijo en la cruz y por haber sellado con sangre ese pacto de amor, Señor. Te alabo y te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar la Santa Cena.